Bien, vamos a hacer una revisión de esclerosis sistémica progresiva el día de hoy, enfocados inicialmente en la parte de algunas características epidemiológicas, referencia también a la patogenia, incluyendo genética y algunos eventos importantes en la ocurrencia de daño en esta enfermedad clínica y finalmente una correlación entre las manifestaciones clínicas y la terapia. Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Joel Peláez Tronco, soy médico asistente del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional 2 de Mayo y en esta ocasión pues vamos a definir a la esclerosis sistémica progresiva, también conocida como esclerodermia, como una enfermedad heterogénea caracterizada por la sobreproducción de matriz extracelular. Entonces, en esta definición, lo importante que debe extraerse es que existe una conjunción de eventos que en forma conjunta va a permitirnos nosotros entender cómo se produce el daño, cómo se producen los cambios relacionados a enfermedad. Son tres eventos, la sobreproducción y depósito también de colágeno a nivel de la matriz extracelular, esto debido a la acción de fibroblastos, la participación del endotelio, produciendo isquemia en los tejidos mediante un proceso denominado vasculopatía, esto relacionado a cambios en la estructura del vaso, y la conjunción de estos dos fenómenos gracias a la activación del sistema inmunológico representado por el linfocito. Entonces, son tres eventos que van ustedes ver que se repiten, coinciden en todas las manifestaciones de esta enfermedad. Si vemos los casos que son reportados y entendemos prevalencia, incidencia, vamos a ver que existe un grupo etario sobre el cual es más prevalente esta enfermedad. Se acepta pues entre los 40 65 años el mayor grueso de pacientes, siendo mujeres las más afectadas. Y también los casos incidentes tienen ese comportamiento, ¿no? Principalmente en ese grupo etario. Hay formas juveniles, hay formas de evolución mucho más tardía también, como también podemos ver representado en este esquema, pero son de menor frecuencia. Y nosotros empezamos a hacer revisión de la enfermedad. Vamos a ver que en la enfermedad guarda mucha correlación con un par de fenotipos, los fenotipos clínicos relacionados al compromiso cutáneo, tanto la forma difusa como la forma limitada de compromiso cutáneo. Y existe una correlación entre algunos autoanticuerpos y estas dos formas. Así que se ha visto que es importante conocer la relación entre el HLA y la posibilidad de expresar estos autoanticuerpos y relacionarlos con el fenotipo clínico respectivo. Entonces, los más importantes a recordar, los, los alelos de los genes de QB1, subtipo 0501, para las formas limitadas en correlación con el anticentrómero, y el DRB1, subtipo 1104, y también el DPB1 1301, con la forma difusa asociada a topoisomerasa 1. También hay genes no asociados al HLA, y estos también pueden ser divididos de acuerdo a la célula predominante, ya sea endotelio, ya sea fibroblasto, el linfocito, y su presencia y correlación con la alteración en la función de las mismas. Entonces, en la función vascular tenemos pues genes relacionados con el INOS, la oxidonitrosintasa, contra la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo. En tejido conectivo tenemos también genes relacionados a la posibilidad de activar el fibroblasto y permitir también la persistencia en su estimulación, ¿no? Ejemplo claro es la fibrilina 1, donde también tenemos el SPARS como genes más relacionados. En el sistema inmune y regulación de función del linfocito T y B, el STAC4, el BAN1 son los más conocidos.
Entonces, son algunos genes que nos podrían ayudar a entender la prevalencia de los mismos en los casos de pacientes con esclerodermia. En la patogenia de enfermedad y casi todas las enfermedades difusas del tejido conectivo, tenemos un sujeto predispuesto genéticamente, factores ambientales que coinciden, en muchos casos infecciones, en otros factores medioambientales, que van a producir una alteración dentro del sujeto que está predispuesto. Dentro de los factores de iniciación de la enfermedad, hay dos que debemos recordar: la activación inmunológica y la lesión endotelial. Estamos hablando de endotelio y linfocito T como células participantes y que inician el daño en esta enfermedad. Representado esto clínicamente, por ejemplo, ¿no? Con síntomas que pueden ser en relación a la presencia de interleuquinas producidas por estas células, como la astenia, el malestar general, la fiebre, por ejemplo, la pérdida de peso. Y en cuanto a la lesión endotelial, uno de los síntomas primarios de la enfermedad, eh, que es el fenómeno de Raynaud, que es característico de esta enfermedad. Una vez que se da el proceso de iniciación y pérdida de la tolerancia inmunológica, ya vemos la participación de otros elementos celulares como son agregados, ¿no? Aparte del endotelio y el sistema inmunológico, principalmente el fibroblasto como célula blanco. Y va a haber interacciones entre pares de células y la prolongación o ya la expresión prácticamente del daño en los diferentes tejidos. La consecuencia de esta interacción de los diferentes grupos celulares va a llevar a la característica principal de esta enfermedad, que es el depósito de colágeno a nivel de los tejidos. Clásicamente, en esta enfermedad representado por la piel. La induración de la piel debido al depósito de colágeno es lo que define a la enfermedad como hallazgo clínico característico. A medida que se amplifica este daño y la enfermedad, pues nos va dando evidencia de mayor secuencia de daño, pues vamos a ver claramente ya el depósito en órganos, no solo a nivel de piel, una piel ya clásicamente reconocible por todos los hallazgos, tanto crómicos como en cuanto a la dureza de la misma, órganos como el riñón, órganos como el pulmón y el tracto gastrointestinal, en la posibilidad de ser afectados por este depósito del material de colágeno a nivel de la matriz extracelular. Una evidencia ya clara del daño vascular, traducida no solo por la presencia del fenómeno de Raynaud, que es de repente una de las manifestaciones iniciales, sino ya vasos mucho más relevantes en cuanto a la función de órganos como son o como es la arteria pulmonar y los vasos renales, lo cual va a llevar pues a secundariamente isquemia tisular y a un daño ya irreversible. Recordar que en estas enfermedades las comorbilidades son frecuentes, ¿no? Son frecuentes debido a que estamos pues en pacientes que tienen la posibilidad de alterar también función en diferentes órganos y por lo tanto tener complicaciones. Y están más susceptibles también a complicaciones como son las infecciones, por ejemplo. Entonces podemos resumir que en la patogenia intervienen tres células importantes, como son el fibroblasto, la célula endotelial y los linfocitos, que son parte del sistema mononuclear, y la interacción entre estas va a permitir la presencia o la producción o bloqueo de algunas moléculas que van a favorecer tanto el depósito de matriz extracelular como la alteración en el tono vascular, que va a llevar pues casi a mayor parte de manifestaciones clínicas en esta enfermedad. Recordar de repente en este punto el factor de crecimiento transformante beta como molécula importante para el depósito o la estimulación del fibroblasto y por lo tanto el depósito de colágeno en los tejidos. Recordar estas moléculas como reguladores del tono vascular y su variación en relación a las manifestaciones que podrían ser manejadas de acuerdo al tratar de corregir
ya sea el déficit de óxido nítrico o prostaciclina o modificar pues la producción de endotelina 1. Una vez que se da la respuesta inmunológica, bueno, esto lo deben haber repasado previamente, existe toda una secuencia donde va a arribar a la expresión de una clona de linfocitos T. En este caso, los más estudiados o la respuesta más estudiada nos direcciona a una predominancia de respuesta tipo TH2, lo cual va a llevar pues a una gran participación de células con, con la característica de formación de autoanticuerpos y también con producir citotoxicidad directa, ¿no? Principalmente. Acá vemos algunas de las interleuquinas predominantes en esta enfermedad que dirigen esta respuesta y otras moléculas también importantes en el depósito de la matriz, como el factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento de tejido conectivo. No es que no participa, los linfocitos de tipo TH1 también participan, pero en menor medida. Esto podría explicar también algunas otras manifestaciones mucho más conocidas, como son los síntomas constitucionales propios relacionados a la presencia de factor necrosis tumoral alfa, interferón gamma, por ejemplo. Los autoanticuerpos relacionados a la respuesta TH2 tienen correlación con las manifestaciones clínicas y también el fenotipo de enfermedad. Entonces existe una serie de autoanticuerpos identificados en esclerodermia o esclerosis sistémica, de los cuales tienen que recordar mínimamente tres de estos, como son el anticentrómero, el topoisomerasa 1, también llamado anti-CCL70, y el anti-RNA polimerasa 3, que vamos a verlo relacionado a formas difusas de enfermedad. Los otros autoanticuerpos también se pueden encontrar presentes, pero muchos de estos relacionados a síndromes de superposición principalmente o algunos a neoplasias. Los que más bibliografía tienen y asociación con los fenotipos clínicos son los anticentrómeros y anti-SCL70, que como vemos en esta tabla, guardan pues una relación de especificidad elevada con las dos formas conocidas como formas limitadas para el caso anticentrómero y forma difusa para el caso del SCL70. También estos autoanticuerpos se ve que no solo tienen relación con la manifestación cutánea, sino también con la posibilidad de desarrollar daño en órganos. Acá vemos un listado de manifestaciones asociadas al anticentrómero, pero la que tendrían que recordar principalmente es la que está subrayada, que es la hipertensión arterial pulmonar. Existe una correlación directa y riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar y la positividad o la presencia de anticentrómero, y por lo tanto la relación con la enfermedad cutánea limitada. Entonces, ustedes pueden establecer esa relación, ¿no? Formas limitadas, igual anticentrómero, igual hipertensión arterial pulmonar. Y el mismo ejercicio pueden hacer para las formas difusas, su correlación con topoisomerasa, y dentro de las manifestaciones importantes, PIG o fibrosis pulmonar, como quieran de repente ustedes recordarlo. O sea, esa triada de relación entre enfermedad, la forma de manifestación cutánea, el anticuerpo y la complicación clínica está muy bien descrita y relacionada. Les había mencionado un tercer autoanticuerpo, que es el anti-RNA polimerasa 3, relacionado a formas difusas y principalmente a una de las complicaciones que actualmente es menos frecuente verla, pero no por eso no es menos importante, como es la crisis renal de esclerodermia o el riñón de esclerodermia. Frecuentemente visto en formas difusas en los años pues 60, 70, ¿no? Hasta esa época, hasta la llegada de los IECAS. Si queremos clasificar a la enfermedad y de repente hacer una diferenciación en cuanto a terminología, recuerden ustedes, la esclerodermia o escleroderma, como figura acá, puede ser de dos tipos, las formas localizadas y las formas sistémicas.
Cuando hablamos de forma localizada, estamos hablando de enfermedad limitada a piel nada más, sin compromiso de órganos o vísceras, también denominada morfeas. De acuerdo al tipo de morfea, existe una denominación, si es que está localizada, o sea, tipo placas, si es generalizada, en Cook de Sabré, lineal, por ejemplo, o formas un poquito más severas como la atrofia hemifacial. Esto es más del terreno de los dermatólogos, ¿no? Al no tener manifestación sistémica, principalmente son los dermatólogos que ven este tipo de manifestación o formas localizadas. Nosotros en esta clase estamos viendo formas sistémicas, y las formas sistémicas o pueden ser difusas o pueden ser limitadas, cutáneas limitadas o cutáneas difusas. Y esta denominación está en relación a la forma como afectan la piel. Ambas formas, para ser denominadas sistémicas, tienen que afectar vísceras, ¿no? Por definición. Pero esta definición de difusa limitada está en relación al compromiso cutáneo. Entonces, no confundan el término limitado con el término localizado. Son dos conceptos diferentes. Bueno, ante esta posibilidad tenemos también que puede la enfermedad estar asociada a otras enfermedades autoinmunes, entonces estaríamos hablando de síndrome de superposición, y también recordar que puede existir formas en el cual el compromiso cutáneo no es evidente y solo el compromiso visceral. Entonces se le conoce esa forma con la forma SINE o la forma de esclerosis sistémica sin esclerodermia o sin compromiso cutáneo. Son formas poco frecuentes, pero están dentro del espectro de clasificación, ¿no? Principalmente esto es lo que debemos recordar en cuanto a terminología para poder no confundirnos en la clasificación. Gráficamente tenemos pues lo mismo, ¿no? Forma difusa, formas limitadas y formas cine. Acá hay una forma intermedia que algunos pacientes tienen un poco de ambas. Podríamos de repente intentar usar esta terminología, aunque esto no está del todo estandarizado. Entonces nos quedaremos solo con formas limitadas, formas difusas y las formas cine o sin compromiso cutáneo. Bueno, acá el título creo que no se está viendo, solo para movilizarlo para que puedan verlo. Acá mencionan criterios de clasificación del año 2003. Entonces, quiero que vean el título para que reparen ustedes en el detalle del título. El título habla de criterios de clasificación y no habla de criterios diagnósticos. Entonces, ¿qué es clasificar en reumatología? ¿O cuál es la intención de clasificar a estos pacientes? Es homogeneizar poblaciones con una determinada patología para que haya una alta probabilidad de no incluir diagnósticos pues que no correspondan a esta enfermedad, con fines de investigación, de hacer trabajos de investigación, no es con fines de hacer diagnóstico en la práctica diaria. No es el objetivo de este sistema, de esos sistemas de clasificación. Y todos los sistemas de clasificación que ustedes van a ver que están ya dispuestos para todas las enfermedades reumatológicas, ¿no? Y muchos de estos propuestas por tanto el Colegio Americano de Reumatología y el Grupo Europeo de Lucha contra Enfermedades Reumáticas, es eso, son los sistemas de clasificación. Entonces, si es que tratamos de hacer o darle una utilidad a estos sistemas de clasificación, nos habla así de algunas cosas que pudiesen ayudarnos al diagnóstico. Recuerden, ustedes, para hacer diagnóstico de esta enfermedad, o en quienes tendrían que sospechar esta enfermedad, recordar cuál es la historia típica de un paciente con esclerodermia. Es un paciente que durante mucho tiempo probablemente haya tenido antecedentes de fenómeno de Raynaud. Esa es la secuencia generalmente vista en estos pacientes, pueden ser de meses a años, y que en algún momento de evolución de enfermedad presentan dolor o aumento de volumen a nivel de manos o pies, o ambos a la vez. Este aumento de volumen de esas zonas suele ser difuso, o en algunos casos lo que evidenciamos es la presencia de artritis de manos o de pies. Esa es la forma de inicio de esta enfermedad. Posteriormente, ya en una etapa más tardía, es que vemos ya
claramente el cómo se presenta la induración cutánea y la afección de otros órganos, llámese pulmón, llámese tracto gastrointestinal o también vasos cardíacos como la arteria pulmonar, ¿no? Pero primariamente la enfermedad tiene esa evolución. Entonces, tener de repente eso en mente cuando queremos hacer diagnóstico en vez de pensar que sumando puntajes voy a llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, eso no quiere decir que esto no tenga utilidad. Sí puede tener utilidad, depende de la manera como lo interprete, sin necesidad que sea con fines de hacer investigación. Se habla de que existe un criterio suficiente, y este criterio suficiente durante muchos años ha sido tomado en cuenta. Es decir, no es algo que ha aparecido en el 2013. Los primeros sistemas de clasificación incluían este concepto del engrosamiento de la piel proximal a la región metacarpofalángica. Entonces, si todos ahorita en este momento están tocándose la región de la articulación metacarpofalángica, ubican dos regiones, ¿no? Una región distal, que es la que se dirige hacia la punta de los dedos, y una región proximal, que es la que se dirige hacia la muñeca. Entonces, acá están hablando de la región proximal a metacarpofalángica, es decir, el dorso de la mano. Si en esa zona yo evalúo la piel y encuentro que existe un engrosamiento, una menor elasticidad de la misma, ese criterio puede ser suficiente para yo clasificar a mi paciente con esclerodermia. En la práctica diaria y en la vida real, eso es cierto. Es muy difícil que ustedes tengan un paciente con esclerosis sistémica y que no tenga afectada esa zona de la piel. Entonces, el encontrar ya afección de esa piel, ya pues es la sospecha de que estás ante una esclerodermia es muy poco probable de que no sea así. Tenemos otros hallazgos que pueden ayudarnos también a entender un poco más de los síntomas y signos a buscar, como son el aumento de volumen de los dedos, la esclerodactilia, que no es otra cosa que la induración de la piel, pero de los dedos. No estamos hablando del dorso de la mano, sino de los dedos, ¿no? Distal a metacarpofalángicas. Y tiene más valor mientras más cercano esté a la zona metacarpofalángica. Es decir, si la esclerodactilia está en la falange proximal, es mucho más confiable si yo encuentro o me impresiona esclerodactilia en la falange media o distal. Porque la falange media y distal a veces las vemos también alteradas en personas que hacen trabajos manuales. De repente personas que tienen oficio en el campo o trabajos manuales, por repente la carpintería, trabajo de construcción, pueden también tener daño y induración de la piel en esos segmentos sin que necesariamente estamos viendo esta enfermedad. Entonces, la esclerodatila bien, pero mucho más valor si es que lo encontramos en la falange proximal. Y vemos que eso también tiene cierto peso cuando hacemos una evaluación por scores. Las lesiones en pulpejos traducen isquemia. Entonces, al encontrar un paciente que ya tiene vasculopatía, por lo tanto, isquemia digital lo va a llevar a la traducción de presentar pues infartos a nivel cutáneo y posteriormente la formación de úlcera. Tejido muerto al final se va a ulcerar. Y esto puede pues intentar evolucionar a una reparación del tejido dejando cicatrices. Entonces, la localización, al ser circulación distal, puede ser de orientación cuando estés pensando así, ¿no? De esa manera, tengo una enfermedad capaz de dar vasculopatía, entonces se entiende de que produzca úlceras, se entiende de que produzca cicatrices. Las telangiectasias también, representación del compromiso vascular, de la vasculopatía, o sea, la dilatación capilar anormal está relacionada también a un hallazgo de esta enfermedad. ¿Dónde tenemos que buscarlas? La buscamos en las palmas de las manos, en los dedos, en el rostro, paladar, labios, superior e inferior, es donde frecuentemente encontramos telangiectasias. La valoración del capilar también es un dato importante. Hemos dicho que el fenómeno de Raynaud es un hallazgo que es primario o de aparición temprana en esta enfermedad. Actualmente, el método de capiloroscopía, que es el uso de una herramienta que se llama el capiloroscopio, para ver
a mayor aumento los capilares de la zona periungual, me permite ver mediante pues un gran aumento la morfología y la distribución de estos capilares. Entonces, el valorar estos capilares y encontrar hallazgos como dilatación de los capilares, un desordenamiento en cuanto a la agrupación de los mismos, o zonas donde hay ruptura de estos vasos, por lo tanto hemorragias, sugiere hallazgos relacionados a patología. ¿En quién hago una evaluación del lecho capilar anormal? Pacientes que tienen fenómeno de Raynaud. Yo hago capiloroscopía, evalúo y de acuerdo al patrón de estos hallazgos puedo relacionarlo a un patrón relacionado a la esclerodermia. En capiloroscopía existen primariamente tres patrones: un patrón relacionado a esclerodermia, un patrón relacionado a otras enfermedades del tejido conectivo, que es diferente al patrón de esclerodermia, y un patrón normal, que es el propio de fenómenos de Raynaud primarios, ¿no? Aquellos que no tienen patologías secundarias asociadas. Entonces, la capiloscopía actualmente es una herramienta muy importante para enfermedad temprana. O paciente que aún no tiene afectación cutánea. Pero miren, le dan un valor también de importancia en el caso sospechemos pues de clasificar a este paciente como esta enfermedad. En estos criterios de clasificación también se incluyen tanto la hipertensión pulmonar y la enfermedad pulmonar intersticial difusa, debido a que son dos manifestaciones frecuentes y dos manifestaciones que están relacionadas con pronóstico de enfermedad. En los años 60, 70, la principal causa de muerte era compromiso renal, las crisis renales de esclerodermia. Con la llegada de los IECAS, ya ha pasado a un lugar mucho menos frecuente de muerte la crisis renal. Y quien está actualmente en ese lugar o es la hipertensión pulmonar o es el EPIC, ¿no? Principales complicaciones de enfermedad. Y también pueden verlo de otra manera. Cuando tienen ustedes sospecha de una enfermedad autoinmune y tienen hipertensión pulmonar o tienen EPIC, una de sus primeras posibilidades debiese ser esclerodermia, porque son dos hallazgos que con diferentes frecuencias, pero generalmente menores, las ven en otras enfermedades difusas del tejido conectivo. Si comparan, por ejemplo, EPIC, ¿dónde es más frecuente? Lupus, esclerodermia, esclerodermia. ¿Dónde es más frecuente? Miopatía o esclerodermia, esclerodermia. Y así pueden hacer correlación y van a ver que es frecuente en esta enfermedad y también el mismo ejercicio pudiesen hacer para hipertensión pulmonar. El fenómeno Raynaud como tal, un hallazgo muchas veces, pocas veces reconocido o identificado, pero que debe ser indagado en pacientes con sospecha de esta enfermedad. Y son incluidos ya los anticuerpos que representan o dan una representación de la participación del sistema inmunológico, en este caso respuesta TH2, es decir, linfocito B, en la participación de producción de autoanticuerpos relacionados a esta enfermedad. Y están los tres que les mencioné, ¿no? Anticentrómero, topoisomerasa 1 y la RNA polimerasa 3. Entonces, para clasificar, te mencionan, pues, que debes llegar a 9 puntos, ¿no? Para ser clasificado. Pero yo les pongo el contexto clínico siguiente. Por ejemplo, un paciente con fenómeno de Raynaud, un paciente que tiene EPIC y de repente este paciente tiene un anticuerpo, vamos a poner anticentrómero positivo. Si hago el ejercicio, a ver, 3 suma el anticentrómero, 3 el fenómeno de Raynaud y 2, perdón, la suma es 8. ¿Tiene o no tiene esclerosis sistémica? La respuesta podría ser sí, este paciente tiene una alta probabilidad de tener una esclerosis sistémica. ¿Debido a qué? Debido a que tiene un anticuerpo específico, debido a que tiene un hallazgo característico de la enfermedad y que tiene una manifestación clara de su enfermedad. Obviamente tendré que hacer el ejercicio de buscar pues otros hallazgos relacionados a otras enfermedades que me den estas características. Porque recuerden que el diagnóstico, y si eso le preguntan alguna vez, ¿cómo hacer diagnóstico de alguna de estas enfermedades? El diagnóstico es clínico y de exclusión de otras posibilidades. Pero para que vean cómo con 3 signos o 3 parámetros de esos criterios, sin que necesariamente llegue a los 9 puntos,
yo pudiese tener una alta sospecha de esclerodermia. Y no por no llegar al puntaje, voy a excluir este diagnóstico, ¿no? Entonces la idea es que se lleven esa, ¿no? El hecho de no llegar al puntaje no me excluye que no esté ante esta enfermedad. Bueno, la clínica, y acá es donde vamos a hacer una revisión de clínica y a su vez al terminar el compromiso vamos a hacer descripción del tratamiento disponible. A diferencia de otras enfermedades, esclerodermia se diferencia que el tratamiento es individualizado de acuerdo al tipo de compromiso. Acá no tenemos casos universales, ¿no? Como por ejemplo en lupus, tú sabes que el tratamiento de lupus es antimaláricos, corticoides y dependiendo de la severidad, un inmunosupresor, sea manifestación renal, neurológica o de algún órgano importante. En esclerosis sistémica no. Si tiene compromiso cutáneo y pulmonar, el tratamiento es diferente a si tiene compromiso renal y es diferente a si tiene compromiso gastrointestinal. Los fármacos o la terapia a usar es muy diferente entre uno y otro caso. O sea, no existe un tratamiento universal para todos los casos de esclerodermia. Por eso es que vamos para que de repente se fije mejor. Una vez acabado el compromiso, vamos a hacer referencia a los tratamientos disponibles. El compromiso cutáneo habíamos hablado que es una manifestación importante, tiene 3 fases. La fase inflamatoria, también llamada edematosa, es lo que les mencionaba, las manos hinchadas. Reino y manos hinchadas, alta sospecha de esclerodermia. Indurativa es cuando ya pues es evidente el depósito de colágeno y manifestado por la dificultad para hacer pliegue de la piel. Y la fase atrófica donde ya existe retracción de la misma, una pérdida de la textura de la piel y alta frecuencia de lesiones como son las úlceras, por ejemplo. Los cambios pigmentarios pueden estar presentes, zonas hiper e hipopigmentadas, en algunos casos también denominadas en sal y pimienta. Bueno, la induración de la piel ya hemos hablado. La esclerodactilia, que hace referencia al compromiso de dedos, de manos o pies. Las telangiectasias, donde las zonas que les mencioné que podrían ser ubicadas. El depósito de cristales de calcio en nivel subcutáneo principalmente, como es la calcinosis, y las úlceras digitales secundarias e isquemias. Son manifestaciones que podemos ver en piel. Acá tenemos la zona próxima a la metacarpofalángica como una zona importante para hacer el estudio. No hay una comparación de lo normal versus lo anormal en esta foto. Acá tenemos también la pérdida de pliegues, da la impresión incluso de que los cambios cutáneos se extienden en falange media y falange distal, asociado a cambios vasculares. Tenemos zonas de palidez, tenemos acá la presencia de una cicatriz en pulpejo, característico pues de una enfermedad en el cual ya vemos manifestaciones vasculares y cutáneas. Y si somos de repente un poquito más acuciosos y vemos la forma de la uña, pudiese traducir que este paciente pudiese tener alguna patología pulmonar de base, ¿no? En el contexto de sospecha de esclerodermia, podemos pensar que el paciente ya pudiese tener de repente un EPIC de larga data. Entonces, miren, solo viendo una mano pudiese ser suficiente para ya tener un diagnóstico casi de certeza de esta enfermedad. Lo mismo, dedos hinchados, en este caso es una mano edematosa, asociando a cambios vasculares, ¿no? Recuerden, el fenómeno de Raynaud no tiene que ser homogéneo necesariamente, o sea, las fases de palidez, cianosis y rubicundez no coinciden. Puede ser que una zona esté en palidez, otra zona esté en cianosis, por ejemplo, ¿no? Lo importante del Raynaud es la secuencia y la reversibilidad de ese fenómeno. Si el fenómeno tiene que ser reversible para que sea considerado Raynaud. Ya vemos la ausencia de una de las falanges, la falange distal en este paciente, relacionado probablemente a un proceso isquémico a nivel pues, digital, ¿no? Que ha llevado a la pérdida incluso de segmentos óseos. Igual, manos hinchadas, paciente con esclerodermia, úlceras digitales. Acá también este dedo meñique también parece haber tenido un evento previo, una zona un poco más cianótica.
alrededor de las heridas. La presencia de telangiectasias, buscarlas en labios, y también esta foto puede ser orientativa a pensar en el diagnóstico debido a la disminución de la apertura oral. Es característico de los pacientes con esclerodermia. Más telangiectasias. Cada foto nos da una información extra. O sea, acá el objetivo era telangiectasias, pero ustedes pueden ver este dedo. Este dedo no está flexionado voluntariamente por el paciente, sino es que el paciente tiene una retracción del tendón flexor debido pues a adherencia de la piel. Los pacientes con esclerodermia hacen contracturas en flexión de varias articulaciones, incluyendo articulaciones pues de miembros superiores e inferiores. Una de las zonas frecuentes es la mano, por ejemplo. Acá hay una retracción del flexor, por eso es que el dedo está en esa posición de semiflexión. Hemorragias en astilla también es posible ver en estos pacientes. Y esta radiografía traduce un poco de los hallazgos que hemos descrito anteriormente, como son la presencia de calcificaciones, ¿no? Calcinosis, por ejemplo, en forma difusa. Vemos o intentamos ver las falanges que deberían estar presentes en los dedos que estamos viendo acá, pero vemos ausencia de algunas falanges. Eso se denomina acroosteólisis, a la pérdida de estos segmentos. Y bueno, una densidad mineral ósea disminuida pues en forma exagerada en ambas manos. Y también probablemente la disposición de los dedos en flexión me hable de que este paciente tenga una limitación, una dificultad para la extensión de la misma, que pudiese estar relacionado a lo que hemos mencionado anteriormente, que es la contractura en flexión de los dedos. Si vamos un poquito más allá, aunque la imagen de repente va a originar un poco de esfuerzo hacerlo, vemos una pérdida del espacio a nivel radiocarpiano, que también podría corresponder a enfermedad articular asociada. Bien, tratamiento. El tratamiento importa mucho la fase, si hablamos de piel, ¿no? Acá estamos hablando de piel. La fase en que estemos en el paciente. Cuando es fase indurativa, fase inflamatoria, es decir, la fase temprana, o de repente en la fase indurativa temprana, es donde tiene más sentido usar inmunosupresores. Si estamos en la fase indurativa, pero ya tardía o fase atrófica, no tiene mucho sentido usar inmunosupresores. Los metotrexates es primera línea para estos casos. Ciclofosfamida funciona bien cuando hay compromiso pulmonar asociado. Y también el trasplante de células madre está en boga en algunos casos de enfermedad, sobre todo aquellos que también asocian enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Pacientes con una evolución mala desde el inicio. Podemos agregar a toda esta batería de opciones terapéuticas el micofenolato, que también puede servir como tratamiento para compromiso cutáneo y también cuando viene asociado a manifestación pulmonar. Circulatorio. Recordar que es el fenómeno de Raynaud. Les había mencionado el concepto de reversibilidad. Recuerden esto, el frío lo desencadena principalmente y las emociones. Entonces, parte del tratamiento va a requerir eliminar estos estímulos, ¿no? El frío principalmente. Se pide abrigo, se pide que al paciente pues use ropa que evite o que por lo menos disminuya el pasaje del frío a través de esto, ¿no? Entonces, no es suficiente de repente con guantes o medias de algodón, a veces, perdón, de lana, se requiere algodón y lana encima, a veces calefacción cercana para evitar esas complicaciones. La secuencia mencionada, palidez, cianosis y rubicundez, puede estar ausente alguna de las fases. Hay pacientes que solo es palidez y rubicundez o solo es cianosis y rubicundez, ¿no? Pero no implica que no sea Raynaud, sino que a veces no evidenciamos generalmente una de las etapas. Recordar el concepto de que el Raynaud puede estar en algunos órganos. La circulación terminal no solo está en las manos y los pies, puede ser también evidenciable, por ejemplo, en lugares como los pabellones auriculares, punta de la nariz, pero se describe también Raynaud visceral,
como causa de síndrome anginoso, ¿no? Arterias coronarias pueden sufrir Raynaud, por ejemplo. A nivel intestinal puede haber cuadros de dolor o angina intestinal relacionada a la presencia de Raynaud ante el estímulo del frío, por ejemplo. El método de evaluación del fenómeno de Raynaud es la capilaroscopía, como les había mencionado anteriormente. Acá tenemos un paciente con Raynaud, miren, una misma mano, dedos tan cercanos, pero uno en fase de palidez y uno en fase de cianosis. A ver, denme un minutito, un segundo para conectar. Ya. Entonces acá tenemos la evidencia del Raynaud, ¿no? Raynaud, como les mencioné, que puede estar en diferentes fases en un mismo paciente y en un mismo momento. El tratamiento es, lo primero que se hace es eliminar el factor precipitante. Una vez eliminado el factor precipitante, principalmente el frío, se dispone algunos fármacos, siendo el fármaco de primera línea el bloqueador de canal de calcio, y dentro de todos estos, nifedipino es la primera opción. Amlodipino puede ser otra opción también accesible, más se usa en niños de repente, pero nifedipino es la primera línea. Se puede usar inhibidores de 5-fosfodiesterasa, como el sildenafilo, que es el también de más frecuente uso. eh, Fármacos que tengan también relación con el bloqueo de la vía de la prostaciclina, como el hilopros. Y hay estudios que reportan que un SRS como la fluoxetina también pudiese tener algún efecto. Pero recuerden que generalmente nuestra primera línea es nifedipino. Para los casos refractarios tenemos dos posibilidades, como son el sildenafilo o el hilopros, que es un inhibidor de prostaciclina. De las manifestaciones osteomioarticulares, es más frecuente las artralgias que la artritis. La artritis o las artralgias suelen ser también principalmente articulaciones pequeñas, como son articulaciones de manos, muñecas, tobillos y pies. Y existe un porcentaje que puede asociar erosión también a la presencia de artritis. Por lo general, la artralgia o artritis no suele ser erosiva, pero puede haber, sobre todo en los casos más severos, la presencia de identificación de erosiones. Es más frecuente que el compromiso articular, el compromiso periarticular, y esto principalmente por la asociación del daño de la piel. Esto se ve principalmente en fases atróficas, el cual asocia retracción de la misma y por lo tanto una limitación en la movilidad articular, o el propio compromiso tendinoso, que se adhiere el tendón a las superficies más externas, ¿no? Como son la piel o el subcutáneo mismo. De las formas musculares, el desuso puede llevar a una hipotrofia o atrofia muscular importante. La presencia de miositis es infrecuente. No es tan frecuente ver miositis en estos pacientes. Es más común que cuando yo vea miositis esté ante un caso de superposición, probablemente con polimiositis, que es más común. O sea, si ustedes ven un paciente con esclerodermia y ven encima muy elevadas, piensen, antes que pensar en que sea una manifestación directa de la esclerodermia, piensen en que es una miopatía inflamatoria asociada, principalmente polimiositis. Las manifestaciones óseas tienen la influencia directa de la isquemia asociada a la vasculopatía, pero también existe activación o participación del osteoclasto en la génesis de esa disminución de la mineralización, ¿no? Hay una activación del osteoclasto que aumenta la resorción ósea y produce pues la presencia de una disminución de la mineralización, y la acrosteólisis, que es la pérdida de los segmentos óseos, como habíamos visto en esa radiografía. En cuanto a, acá tenemos algunas imágenes que lo que están evidenciando son contracturas en flexión de algunos dedos.
Y dense cuenta que la piel está un poco más brillosa, como que estuviera más el dedo no estuviera tan eh, grueso, ¿no? Parece que estuviera la piel incluso adherida a la misma. Esta es fase atrófica de enfermedad. Bueno, el tratamiento va a depender mucho del tipo de manifestación. Si solo fuera artralgias o artritis, suficiente con AINES. Si el paciente ya tiene una artritis erosiva de repente o tuviera miositis, se puede asociar corticoides y dependiendo de la respuesta o no, metotrexato, como en el caso, por ejemplo, de artritis reumatoide o miopatías inflamatorias, también es una buena opción para esas manifestaciones. Y en los casos refractarios de enfermedad muscular inflamatoria, inmunoglobulina endovenosa también es una opción. El compromiso pulmonar, existen varias manifestaciones, pero la más importante es el EPIC. La más frecuente en esclerodermia es la forma NINE o neumonía intersticial no específica, menos frecuente en neumonía intersticial usual, el NIU, ¿no? El famoso NIU panal de abeja, porque relacionamos con este término. Aunque puede haber neumonías organizadas, bronquitas de tracción también referidas, pero para efectos de catalogar la severidad de enfermedad me importa principalmente el término de PIC. La hipertensión pulmonar es el otro punto importante a recordar, que puede ser aislada o puede ser secundaria a los pacientes que tienen EPIC. Y también se puede ver en el contexto de edema pulmonar en un paciente con crisis renal de esclerodermia. Los pacientes con enfermedad severa pueden también tener una restricción de la movilidad por la adherencia de la piel a la pared torácica. En el contexto de miositis puede haber pues, debilidad por compromiso de músculos respiratorios. También pueden tener derrame pleural. Por la asociación con reflujo gastroesofágico pueden también cursar con aspiración estos pacientes. No es infrecuente neoplasias en pacientes con esclerodermia, principalmente el tracto gastrointestinal, y sarcoidosis como una complicación. Acá estamos viendo vidrio deslustrado en un paciente con esclerodermia, principalmente en la zona periférica, y un paciente ya con un patrón new mucho más característico, donde vemos la panelización en esta imagen. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque una forma tiene mejor respuesta a tratamiento que otra. Un paciente ya está con enfermedad fibrótica establecida, un patrón donde vemos ya el panal de abeja definido, va a tener muy pobre respuesta al tratamiento, diferente a un paciente que tiene vidrio esmerilado que traduce un proceso inflamatorio activo. Entonces, por eso es que se debe valorar el riesgo de progresión de enfermedad, el momento en el cual nos encontramos en cuanto a esta complicación en el paciente. Si fuese el caso que amerite tratamiento inmunosupresor, bueno, tenemos estas posibilidades como ciclofosfamida en primera línea, micofenolato y azatioprina actualmente son medicamentos que tienen el mismo peso y son buenas alternativas. Y ya casos refractarios, rituximab y el trasplante autólogo de células madres, pocos casos en el mundo, pero casos exitosos, ¿no? Es una opción que en realidad en el mundo son 2 o 3 centros nada más que realizan este tipo de intervención y donde existe personal capacitado para este tipo de terapia. Por eso es una técnica actualmente no muy difundida como opción de tratamiento para los casos severos. La hipertensión pulmonar, los prostanoides, como alternativa, el epoprostenol y lopros, teprostinil, por ejemplo, son opciones. Antagonista del receptor de insulina 1, Bosentan es de repente el más conocido. En realidad, en la vida diaria, cotidianamente, se usa más el Bosentan que los prostenoides, ¿no? Por el acceso también a la droga y por la facilidad de manejo, porque esto requiere monitoreo cercano. Una otra opción son los inhibidores de 5-fosfodiesterasa y el Rosiwak también es una opción. Como ven, hasta el momento casi los tratamientos no coinciden en ninguna de las manifestaciones que hemos estado hablando. El tracto gastrointestinal es también una de las mejores representaciones para mencionar esto, porque el tratamiento de las diferentes complicaciones que podemos ver en estos pacientes
no es muy diferente a las personas que no tienen enfermedad autoinmune, es decir, la esofagitis, el estenosis esofágica, el Barrett, reflujo, por ejemplo, en el caso de esófago, la dismotilidad esofágica, lactasia vascular antral gástrica, gastritis, úlcera, pseudoobstrucción intestinal, neumatosis, perforación intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, presencia de vólvulo, perforación, diverticulosis, telangiectasias también, o la incontinencia anorrecto, no difiere el tratamiento de lo que se hace en personas que no tienen enfermedades autoinmunes. Se trata igual. Entonces este, no hay de repente mucha diferencia y no les va a ser muy difícil recordar los tratamientos. Por ejemplo, ¿no? Para reflujo gastroesofágico, cambio de estilo de vida, desde lo que se le dice, pues, paciente que no tiene que comer o cuando ya va a descansar, tiene que haber un espacio entre la última comida de 3 horas aproximadamente y el sueño debido a la lentitud con el cual se produce el vaciamiento gástrico. Se usan inhibidores de bomba de protones, alternativas como el anti-H2, sucralfato pueden ser usados. Si hubiera problemas de dismotilidad esofágica, los procinéticos son opciones. En gastritis, bueno, ustedes ya saben que cambia estilos de vida, antiácidos, protectores de mucosa, en algunos casos también procinéticos para problemas de motilidad esofágica. El sobrecrecimiento bacteriano muchas veces requiere ciclos de 7 a 14 días de antibióticos, el uso de probióticos. Lo mismo para la pseudoobstrucción, incluyendo procinéticos, ¿no? Como complicaciones asociadas. En el caso de problemas colónicos, se usa modificación de la dieta, probióticos, enemas también son requeridos, y ejercicios para la incontinencia rectal, principalmente para fortalecer el esfínter, ¿no? Complicaciones vistas en esta enfermedad. Entonces, no hay necesidad de uso de algún inmunosupresor para estos pacientes. Compromiso renal puede dar diferentes manifestaciones, pero la más relevante por la complicación que puede dar es la crisis renal esclerodérmica, caracterizada por una triada: hipertensión arterial maligna o severa, insuficiencia renal progresiva y aumento de los niveles de renina debido a la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Se sabe que el tratamiento suficiente y principal para esta complicación es el uso de IECAS, alternativa a ARA2, pero hay IECAS, ¿no? Enalapril, captopril, originan buenas tasas de respuesta en estos pacientes. Bueno, los pacientes tienen sobrevidas diferentes de acuerdo al tipo de enfermedad el cual están siendo clasificados, siendo las formas difusas las que tienen pues una mortalidad mayor. Ven, miren, más o menos a los 9, 10 años, cerca de la mitad de los pacientes ya no viven, a diferencia de las formas pues limitadas que tienen una sobrevida más alta, ¿no? Recién aproximadamente a los 20 años de enfermedad llegamos a porcentajes entre 50 y 60%. La forma difusa tiene una mortalidad más alta. En global podemos decir que la enfermedad, dependiendo del número de casuística, pudiese tener también una evolución también relativamente no tan favorable. A diferencia de otras enfermedades autoinmunes, donde se habla del concepto de remisión de enfermedad y posteriormente mantenimiento de enfermedad, en esclerosis sistémica hasta ahora no se ha podido acuñar el término de remisión. No podemos lograr todavía remisión de las manifestaciones de esta enfermedad. Lo único que hacemos es retrasar o retardar la evolución de daño que están sufriendo en los órganos de estos pacientes. Bueno, acá hay algo que he estado mencionando varias veces en la exposición: causas de muerte. Miren, en los años 70 inicios, la principal causa de muerte era esta. Según la leyenda, sería crisis renal de esclerodermia. Actualmente es la sexta causa, o por lo menos en estos años esto no ha variado actualmente. Y tanto la hipertensión pulmonar como la fibrosis pulmonar son las principales causas actuales de mortalidad en estos pacientes. Por eso la importancia de su identificación y tratamiento oportuno. Es lo que se ve reflejado también el por qué son considerados como criterios de clasificación en los sistemas actuales, ¿no?
Bien, eso era todo lo que queríamos mencionar el día de hoy. Si es que tienen alguna pregunta, la escucho. Doctor, una consulta. Primero, ¿quiénes eran más frecuentes los, extraarticulares o articulares cuando está en relación a la enfermedad? En, en global, podemos decir que las manifestaciones extraarticulares, pero mucho va a depender de la etapa. O sea, en etapas tempranas es más frecuente ver manifestaciones articulares y en etapas tardías las manifestaciones extraarticulares, principalmente las contracturas en flexión. Gracias, doctor. ¿Mm? Al fenómeno de vasoconstricción, es decir, entonces, imagínate una coronaria, ¿no? Una coronaria que de un momento a otro, claro, hay un estímulo previo, sufre vasoconstricción, lo cual va a llevar a disminución del flujo en algún segmento del corazón. La manifestación clínica podría ser como una angina. Entonces, esos pacientes tienen eso. Pueden tener fenómenos de vasoconstricción a nivel de vasos de vísceras, los cuales, pues, al dejar de exponerse al estímulo, revierten a un cuadro doloroso que puede ceder. Lo mismo puede ocurrir a nivel intestinal. O sea, la misma secuencia que se ve en manos se puede ver en un vaso a nivel de una víscera, siendo la característica de reversibilidad siempre, teniendo en cuenta eso. A ver, si es que solo hay miocitis, en muchos casos, pudiese ser suficiente con el uso de corticoides para, para poder controlar la inflamación muscular. Pero en esclerodermia hay que tener dos considerandos, ¿no? La primera posibilidad es que dándole corticoides a altas dosis pueda yo desencadenar una complicación, bueno, creo que no les mencioné, que es la crisis renal de esclerodermia. Entonces, muchas veces nosotros preferimos no exponerlos a altas dosis de corticoide y usar de inicio el inmunosupresor. Llámese metotrexate, por ejemplo, como una opción, puede ser azatioprina también para compromiso muscular. Y el otro contexto es que sí esté con una superposición, el paciente tenga, y de repente es lo más frecuente, que sí tenga una miopatía asociada. En este caso yo debería seguir el esquema como para miopatía inflamatoria. Si recuerdan, el esquema para miopatía inflamatoria es corticoides primera línea. Si no responde, se usa o metotrexate o azatioprina como segunda línea, dependiendo del caso. Pero siempre tener en cuenta en esclerodermia el riesgo de hacer crisis renales cuando se usan dosis por encima de 10 miligramos. En sí, mire, se ha usado o hay bastantes posturas. Hay recomendaciones con el uso de colchicina, el uso de inhibidores de recaptación de serotonina, el propio diltiazem, por ejemplo, pero no se ha encontrado una respuesta real de esos esquemas terapéuticos. Lo único que se ha visto eficaz hasta el momento es mantener el esquema de tratamiento para enfermedad cutánea. Es decir, entonces vemos o revisamos el listado de opciones que tenemos para enfermedad cutánea. Tenemos disponible metotrexato, tenemos disponible micofenolato, por ejemplo.
Entonces, se trata la enfermedad cutánea y eso podría ser suficiente para el tratamiento de calcinosis. Los casos que la calcinosis no reduzca o no disminuye el tamaño, el tratamiento es quirúrgico, pues, ¿no? Se extirpa la, la colección de este cristal. Siempre y cuando sea, pues, también importante tener en cuenta la posibilidad que esté alterando la función del tejido, ¿no? Si no, ya sería algo estético nada más. Mira, en general, cuando evalúas esclerodermia, recuerda esto. La esclerodermia siempre va de distal a proximal, la afección de la piel. Es decir, si tú tienes vamos a suponer, la zona del brazo con un segmento indurado, ¿no? Tú lo palpas y está indurado. Revisas el antebrazo de ese lado, revisas la mano y no hay induración, eso no es esclerodermia, por lo menos esclerosis sistémica, perdón. No tiene ese patrón la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica siempre es de distal a proximal, es decir, desde las manos o desde los pies y va ascendiendo. Principalmente las formas difusas, ¿no? Porque las formas limitadas se quedan en los dedos de las manos o de los pies nada más. Entonces es la primera característica que debes pensar. Si tú ves que no cumple ese patrón, es un síndrome conocido como esclerodiforme, ¿no? Parecido a diferenciales hay varios, desde la morfea, que es la forma localizada, a otros síndromes, pues como la escleredema, por ejemplo, escleromixedema, tiene fasciitis eosinofílica, la fibrosis nefrogénica asociada a pacientes con enfermedad renal, por ejemplo, que están en terapia dialítica, y bueno, algunas otras enfermedades que anteriormente se veían con más frecuencia, pero tiene que tener esa característica. Y lo otro es el Raynaud. O sea, es muy difícil que estés ante una esclerosis sistémica que no tenga Raynaud. Entonces, si no tienes la distribución adecuada y no tienes Raynaud, no consideres, ¿no? No diría que lo consideres en cuarta posibilidad, no consideres ese diagnóstico. No tienes esclerosis sistémica. Si no tuviera Raynaud, depende en realidad. O sea, estamos planteando un caso poco típico, ¿no? Tendríamos que buscarlo, tendríamos que inducirlo. Muchas veces el paciente no te lo va a referir. Nosotros lo que hacemos cuando tenemos sospecha de la enfermedad es inducir el Raynaud, se coloca hielo y se le pide al paciente que mantenga el tiempo suficiente, un minuto muchas veces, para tratar de evidenciar el Raynaud. O se podría llegar a capiloroscopía para demostrar la disfunción vascular. La disfunción vascular o vasculopatía es una condición relacionada a la patogenia enfermedad. Por eso es muy difícil que no haya Raynaud en un paciente que ya tiene manifestación cutánea. Al revés puede suceder, que no haya afección de piel y que sea Raynaud nada más, eso sí, pero al revés no. La vasculopatía es algo muy, entre comillas, necesario para que se dé la evolución de esta enfermedad. De repente habría que buscarlo bien,
buscar en pies, no necesariamente tiene que estar en las manos, ¿no? Puede estar en pies, puede estar en pabellones auriculares, puede estar en punta de nariz. Doctor, es una consulta en cuanto al fenómeno de Raynaud, ¿qué tan peligroso podría ser, ¿no? Porque mencionó algo que podría darse una vasoconstricción de las arterias coronarias. Entonces, ¿sí podría llevar a un infarto de miocardio el fenómeno como tal o solamente sería Sí, la o sea, deformidad? no, o sea, si el rey no se revierte es grave en realidad. El problema es sospechar ¿no? De reino. Imagina un paciente que tú no sabes qué diagnóstico tiene y viene con infarto, va a ser difícil que de primera intención plantees el diagnóstico de Raynaud. O sea, tiene que estar en la cabeza, por eso eso lo tendríamos en el contexto de un paciente con esclerosis sistémica y angina, bueno, un diferencial, muy aparte que se puede infartar por otras causas, podría estar en el diferencial ese diagnóstico en el caso tenga este patrón de dolores periódicos, que no guardan una correlación con el ejercicio necesariamente. Pudiese uno pensar esto. No, pero cualquier reino en cualquier localización, si no es reversible, es considerado pues severo porque va a llevar a la isquemia del tejido. Es frecuente verlo esto en piel, sí, bastante, que el reino a veces no revierte. Pacientes de larga data, claro. En, Gracias bueno, no sé si a quién, pero la manifestación visceral en sí es una manifestación no del todo frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero no es que sea lo habitual en los pacientes que padecen de Raynaud, ¿no? Sí, doctor, y en cuanto a la referencia que hizo de remisión, no sé si es que me podría un poco más detallar ese término, ¿no, doctor? De Bueno, por remisión. ejemplo, en artritis reumatoide, ¿cuál es el objetivo de tratamiento? ¿Cuál es? Johan, ¿no? Preguntaste. Sí, doctor, ¿Cuál es es el sobre objetivo del todo tratamiento de artritis aliviar reumatoide? el dolor en primera No, instancia que ese se no da es por el la objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento es y evitar las lograr, deformidades. tampoco. El objetivo del tratamiento es lograr Doctor, sería, remisión. es- Sí, ¿ibas a hablar? sí, doctor, bueno, creo que o sea, el objetivo del tratamiento de artritis reumatoide era evitar que se den manifestaciones extracirculares o, bueno, que se empeoren a otros sistemas, pues, ¿no? Bueno, al, fi- Bueno, al, es lo que fi- había al, leído. al final esa va a ser la consecuencia de lo que vas a lograr, pero Jackie, a ver, quiere responder. Sí, con lo que había leído, doctor, el objetivo del tratamiento de la artritis reumatoide es no obviamente curarla, pero sí contraatacarla. Por eso es que se dice que el tratamiento es de arriba a abajo, ¿no? Up, down, algo así leí. Ya, a ver, Adrián González. Sí, dime. Sí, me puede escuchar, ¿no? Gracias. Sí, El objetivo de tratamiento de artritis reumatoide es principalmente reducir lo que sería este dolor, la inflamación, la rigidez en articulaciones, para así prevenir el daño articular en este sentido irreversible y poder mejorar la calidad de vida del paciente, si no me estoy ya, equivocando. ya, miren, si el objetivo fuese reducir el dolor y la inflamación, debería ser suficiente con antiinflamatorios. Yo le daría o AINES o corticoides y con eso voy a reducir el dolor y la inflamación. Este concepto es el que se tenía al inicio, bueno, o a fines, perdón, de la década del siglo pasado. Estamos hablando de los 90 y por eso es que había esta famosa escalera, ¿no? De tratamiento, darle AINES, si no mejora corticoides, si no mejora antimaláricos, si no mejora metotrexato. Ya desde hace buen tiempo se sabe que los fármacos modificadores de enfermedad se deben dar desde que el diagnóstico es hecho. Por eso, el objetivo de
El tratamiento de la enfermedad es lograr remisión de enfermedad o la mínima actividad posible. Y esto está basado en parámetros clínicos, parámetros en marcadores pues, que midan inflamación y en algunos casos también pudiese estar relacionado a la valoración de imágenes, ¿no? Pero principalmente son los clínicos, los reactantes de fase aguda los que determinan. Hay diferentes scores que te valoran actividad. Por ejemplo, el DAS-28 es el más conocido y ellos tienen 3 hasta 4 categorías, ¿no? Actividad severa, moderada, leve y no actividad, también conocida como remisión. Entonces tú buscas remisión de enfermedad. No significa solo calmar dolor. En el caso de artritis reumatoide, ustedes saben que la sinovia es la que está estimulada y es la sinovia la que prolifera y produce una serie de respuestas tanto internas como a nivel de permitir, pues, ¿no? La progresión de enfermedad por estímulo constante del sistema inmunológico. En este caso, remisión implicaría pues que se evita todo ese proceso de proliferación de la sinovia, la llegada de células proinflamatorias y liberación de estas moléculas interleuquinas para que no se den, no se siga dando el daño en la articulación. Entonces, remisión. Remisión es eso, hacer que la enfermedad se duerma, en otras palabras. El dolor la remisión de dolor va a venir como consecuencia que ustedes logren remisión de enfermedad. El evitar complicaciones extraarticulares va a venir como consecuencia que la enfermedad esté remitida. ¿Ya? Entonces, el concepto va a eso. En lupus también. Cuando ustedes tratan una nefritis lúpica, van a ver, bueno, cuando hagan la clase, que tiene 2 etapas el tratamiento. Primera etapa, inducción de la remisión. Y segunda etapa, mantenimiento de la remisión ¿de qué? De la enfermedad. Existe un concepto de remisión. En el caso de nefritis lúpica está basado en parámetros de laboratorio. La proteinuria, la creatinina, por ejemplo, sedimento urinario como parámetros de referencia para decir si está en remisión parcial, remisión total la enfermedad. Entonces, esos conceptos lo que implican es enfermedad inactiva, enfermedad dormida. En esclerosis sistémica no podemos hasta el momento llegar a ese tipo de concepto. Es decir, remisión de la enfermedad pulmonar en esclerodermia, remisión de la enfermedad gastrointestinal en esclerodermia. No podemos llegar. Hasta el momento no existe una terapia tan eficaz que haya logrado eso en las diferentes manifestaciones. A eso me refería con que no podemos considerar el concepto de remisión en esta enfermedad. Es decir, doctor, que no se puede detener de manera rápida la progresión de la enfermedad, sino que a Ni pesar del rápido, tratamiento continúa, exacto, exacto. A pesar de tratamiento, continúa la actividad la, de la enfermedad. la enfermedad sigue su evolución natural, más lenta de repente. ¿Puedes alargar años de sobrevida? De repente sí. Ah, ya, doctor. Bastantes años de sobrevida, ¿no? No es que también sea algo tan trágico, ¿no? Pero la evolución natural, a pesar de tratamiento, es que los pacientes fallezcan por complicaciones directas de la enfermedad. A diferencia de repente de los pacientes por artritis reumatoide no fallecen por la enfermedad, fallecen por otras causas. Al igual que los pacientes con lupus fallecen por otras causas, no necesariamente, o el porcentaje menor es por enfermedad directa. Bien, Sí, ¿alguna doctor, sí pregunta? quedó claro. Ya yo. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Entonces, bueno, creo que ya ha tocado los aspectos, por lo menos que debiesen conocerse de esta enfermedad y espero que les sea de utilidad. Y nos estamos viendo de repente ya en alguna otra ocasión. Gracias a todos. Doctor, disculpe, Sí, es una sí, sí. consulta.
Hay, en cuanto a la epidemiología, hay una frecuencia en cuanto a la edad y al sexo, doctor. Sí, en cuanto a edad, como les mencioné, 40, 45 hasta 65 años la etapa de más frecuencia, pero recuerden que hay formas juveniles, niños también pueden ser afectados, pero ese es el grueso de pacientes y la relación puede variar de acuerdo a la serie en cuanto a prevalencia de enfermedad, más o menos va de 3 a 5 a 1, dependiendo de dónde estás haciendo el estudio, a favor de las mujeres. Doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Ujú. Bien, bueno, reitero la despedida y ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.